10 de la mañana con 38 minutos, cielos despejados, soleado, iluminado día en la ciudad de Punta Arenas, pero con frío y bastante. La sensación térmica hace un rato era de -3. A ver, voy a ver inmediatamente cómo estamos en estos momentos, mientras nieva en Williams, la sensación, las temperaturas son bajo cero en toda la región. Punta Arenas tiene -1 y -4 de sensación térmica, -4 de sensación térmica. ¿De qué sirve la filosofía? Tercer capítulo ya, porque en el primero hicimos una introducción. Usted lo ve en pantalla al sociólogo, al columnista ya permanente de este programa, el sociólogo Javier Ruiz. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Aquí Filosófico, buenos filosóficos días. Con bastante frío y pensando que la filosofía floreció en lugares cálidos. Así que no puedo dar ninguna garantía en Punta Arenas respecto a la filosofía. Bueno, pero la idea siempre ha sido desde un primer momento, y lo hemos dicho, bajar un poco algunos conceptos de la filosofía o algunos filósofos a los hogares, a las casas, a la gente que encuentra y ve tan lejana la filosofía. No es tan lejana. Todo el mundo tiene el derecho y la libertad de filosofar. Y nosotros vamos a empezar a filosofar en estos momentos, pues, Javier, ¿no? Y la gente también lo puede hacer desde sus casas y hacer preguntas y todo lo demás. Después de política, sindicalismo y pandemia, bueno, pongámosle una fruta exótica. Qué mañanita. Qué mañanita. Te preguntaría de cifras y todo, pero no, filosofía. ¿Qué nos quedó pendiente de Nietzsche? Porque vamos a terminar Nietzsche, que partimos la semana pasada, vamos a apuntar a la voluntad de poder, al concepto trabajo de Nietzsche, y después vamos a hacer algún adelanto de lo que seguramente, no creo que alcancemos en este capítulo, pero sí en el próximo nos vamos a ir a la antigüedad filosófica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al periodo presocrático, como se conoce, Javier. ¿Con qué partimos? Bueno, yo te decía que en la producción que estábamos haciendo hace algunos días del programa, que es importante volver a darle una vuelta a la idea de voluntad de poder, una idea un poco malentendida, mal usada también. Adelantábamos hace el programa anterior esta cosa, que cómo los nazis mal usaron esta idea, a propósito de lo que hizo la hermana de Nietzsche, pero poder un poco redondear la idea de voluntad de poder que ya habíamos adelantado en el sentido del yo quiero, del yo puedo, ¿no? Que no tiene que ver con el poder político, sino que tiene que ver con un impulso, con un querer que está presente en todo lo vivo, que es lo que Nietzsche anota. Y decíamos, si la gente que nos escucha recuerda, que la traducción real y el sentido que Nietzsche le da a la voluntad de poder sería más bien yo quiero, yo puedo, y está relacionado con la idea de ir más allá de lo que uno es, que es la idea del superhombre, ¿no? Que es ir más allá, superarse básicamente, ¿no? Voluntad de poder y superhombre son ideas que están, en realidad todo el cuerpo doctrinario de la filosofía de Nietzsche está muy unido, pero hay que tener, digamos, el tiempo y la mirada necesaria para poder escarbar en los conceptos y poder entender la unicidad de su doctrina filosófica. Voluntad de poder y superhombre son ideas que están muy unidas. Creo que es importante volver a la idea del supérate, del hombre que se supera, el que supera la tabla de valores tradicionales existentes y logra ir más allá y convierte y desarrolla una propia tabla de valores, el que se supera, ¿no? Y en esto Nietzsche no está haciendo una especie de profecía y no está tampoco con los intelectuales de su época. Recordemos, por ejemplo, a Marx, en algún momento quizás también lo vamos a ver. Marx, cuando hace su estudio de los modos de producción, él dice que existe un modo de producción esclavista, luego un modo de producción capitalista, y luego viene, según sus estudios científicos, un nuevo modo de producción que sería el modo de producción socialista. Está haciendo una especie de profecía con el rasgo de cientificismo. En el caso de Nietzsche, cuando él habla del superhombre, no es una profecía ni tampoco es algo inevitable, no es que Nietzsche esté diciendo esto es lo que necesariamente va a ocurrir, es más bien un deseo a partir de su reflexión filosófica de a dónde debiera ir el hombre, a dónde debiera ir el ser humano. Eso es muy importante, y se podría entonces redondear y reducir y resumir la idea del superhombre a la idea de supérate a ti mismo, finalmente. Por ahí va, ¿no? Supérate a ti mismo. Supérate a ti mismo, esa sería la frase
con la que Nietzsche podría remachar como buen filósofo con un broche y un martillazo su doctrina en este punto, ¿no? Que es supérate a ti mismo. Y a medida que el hombre se va superando a sí mismo, la visión de Nietzsche habla de que el mundo es lo que es y se mueve respecto a esa voluntad de poder de superarse a sí mismo, ¿no? Así es. Y esto es muy interesante porque si uno recuerda, cuando hablamos de los griegos, la gente seguramente tiene en mente una frase que pasó a la posteridad, que fue de Sócrates, pero la usaron muchos filósofos, también los presocráticos, que es la frase conócete a ti mismo. O sea, si hay algo que se heredó de los griegos, entre otras cosas, por supuesto, muchísimas cosas se heredaron de los griegos, pero entre otras cosas es el conócete a ti mismo. Y cuando uno piensa en la filosofía, piensa de algún modo en esa frase, ¿no? Y la filosofía es una invitación a conocerse a sí mismo. Pero la frase del conócete a ti mismo es básicamente eso, ¿no? Mirarse hacia adentro y conocerse para poder reflexionar de manera más o menos objetiva e intentar buscar la verdad. Pero a mí me parece que la frase de Nietzsche, supérate a ti mismo, la mejora bastante la frase de los griegos, luego de 2300 años. La frase de conócete a ti mismo es como del 500 antes de Cristo, y Nietzsche está filosofando en el 1860, por ahí, luego de más de 2000 años, él dice supérate a ti mismo, y me parece que esa frase mejora bastante la frase de los griegos del conócete a ti mismo, porque para y claramente va de la mano con el concepto de superhombre y el supérate a ti mismo. O sea, tuviste un concepto presocrático que pasaron un par de miles de años y lo agarra un filósofo como Nietzsche y también evoluciona, lo mejora, ¿no? Lo mejora porque mejorarlo en el sentido de que lo abarca, porque para superarse primero hay que conocerse, ¿no? No nos podemos superar si no nos conocemos. Y entonces él dice, el conocerse tiene un rumbo, tiene una dirección. ¿Conocerse para qué? Conocerse para mejorarse. Por ahí va. ¿Sabe el concepto trabajo de Nietzsche? Sí, un poco la idea ahí, estaba pensando cómo poder ejemplificar, porque si bien todos los seres humanos reflexionamos, todos los seres humanos pensamos, por supuesto, pero hay distintas formas de pensar y distintas formas de reflexionar. Y la invitación de la filosofía es un modo específico de reflexionar. Sobre todo tiene que ver con las palabras, es decir, la filosofía tempranamente, y luego lo vamos a ver con Heráclito, tempranamente se percató o se dio cuenta y comprendió que la realidad está hecha entre los seres humanos básicamente en palabras. La realidad es lo nombrado, ¿no? No se puede hablar de algo que no nombrado. Lo va a decir Wittgenstein también muchos años después, pero solo podemos hablar de lo nombrado. Lo nombrado es lo que existe para nosotros, ¿no? Esa es la realidad. Y en ese sentido, el filósofo, la tarea fundamental es poder pescar la palabra, en este caso las ideas, porque él sabe, ya me estoy adelantando Heráclito, pero él sabe que vamos a suponer que la idea es como la semilla de la palta, ¿no? En la parte de arriba hay una cubierta que puede decir, por ejemplo, libertad, pero el filósofo sabe que debajo de esa idea, dentro de esa semilla, hay otras cosas, hay sentidos, hay ideas, hay historia, hay valores, como diría Nietzsche, hay moral, como diría Nietzsche. Por tanto, el trabajo el filósofo más bien vendría siendo una especie de maestro, ¿no? Que tiene un martillo, un cincel y unas tenazas. Y sabe que esa idea, esa semilla del aguacate, como dirían los mexicanos, hay que comenzar a abrirla de a poquito. Hay que ponerle el cincel y el martillo y empezar a desbrozar qué hay debajo de esa idea. En este caso, de la idea de trabajo, ¿no? ¿Qué hay debajo de esa idea? Y eso es algo muy, muy interesante que también hace Nietzsche, y esa es un poco la invitación, no quedarnos en la superficie de las cosas, no quedarnos en la superficialidad de las ideas, sino que intentar romper un poquito e ir adentro a ver qué hay. Esa es la primera aproximación a un pensar filosófico, siempre ir adentro, como diría Heráclito, a lo oculto. Y en ese sentido, la idea de trabajo recién estaba hablando una persona ligada al mundo del trabajo. La idea del trabajo es una idea probablemente incuestionable hoy día, ¿no? O sea, nadie podría cuestionar el trabajo como fenómeno, porque de eso vivimos los seres humanos, nos reproducimos, nos pagan un salario y con eso podemos perpetuarnos en nuestra existencia finita, ¿no?
pero dentro de esa idea de trabajo hay cosas interesantes. Lo primero es que ese esfuerzo, ¿no? Cuando pensamos los seres humanos en trabajo, pensamos en la idea de esfuerzo, que es algo que requiere un gasto de energía, es algo que es una actividad, ¿no? No es algo que uno... yo me imagino cuando empezaron a salir los computadores personales, mucha gente tiene que haber pensado, oye, esa persona que está sentada frente al computador... Qué floja que es. Está realmente trabajando porque no se ve que se mueve. Bueno, pasa hoy día pasa hoy día, Javier, con el teletrabajo, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, la gente no está yendo a trabajar. Sí, está trabajando desde la casa. Y la gente trabaja, ¿no? O sea, la tecnología ha modificado el trabajo, la forma clásica de cómo entendíamos el trabajo. Pero hay que ir un poco más atrás, ¿no es cierto? ¿De dónde viene esta idea de esfuerzo? Que está tan vinculada casi como una cosa ética en los seres humanos. O sea, el que trabaja es el que se esfuerza, ¿no? El que hace una actividad que requiere esfuerzo, que requiere gasto. Eso está en la gente como la idea de trabajo. Y eso viene de bastante atrás, y tenemos que ir ahí tomar nuevamente el amigo Nietzsche a la moral judeo-cristiana, ¿no? La moral judeo-cristiana está básicamente en la mitología de los libros, ¿no? De la Biblia, el Antiguo, el Viejo Testamento. Y tenemos que ir a la idea de la expulsión del paraíso. Lo que nos está diciendo la religión cristiana es que hubo un momento ideal perfecto en que los seres humanos no necesitaban trabajar, estaba todo dado, estaban los árboles, estaba la tierra, no necesitaban trabajar, vivían desnudos, vivían inocentes, sin pecado. Pero había una sola condición, había un arbolito del cual no había que comer. Y, la típica. Sí, había un arbolito del cual parece un chiste, ¿no? Pero es la mitología cristiana, que es muy importante y influido mucho. ¿Y quién come el arbolito? Ese otro elemento que podemos dejarlo para un próximo programa, la mujer. La Biblia ya establece, digamos, una especie de demonización, de estigmatización, porque podría haber sido Adán, ¿no? Pero fue Eva la que comió la manzana y fueron expulsados del paraíso. La expulsión del paraíso es un momento fundamental en la mitología cristiana, porque a la expulsión del paraíso le sigue la frase, ganarás el pan con el sudor de tu frente, como una maldición bíblica, ¿no? Y esa por haberse comido la manzana. Por haberse comido la manzana, por haber desobedecido las tablas de valores, de moral, como dice Nietzsche, ¿no? Se desobedecieron las tablas y tienes tu castigo. Y entonces esa maldición bíblica ha acompañado al ser humano durante milenios, es decir, la idea de trabajo está asociada a una penuria, a algo que no se quiere mucho, pero sabemos que hay que hacerlo para poder vivir. No queremos mucho eso, algunos quizás lo quieren más, otros lo quieren menos, pero en general el sentimiento es, bueno, tengo que hacer esto porque debo vivir, pero no me gusta mucho esto, quisiera no hacerlo siempre, ¿no? Esa es la idea, ahí está la idea, ¿no? De trabajo. Pero hay un elemento que Nietzsche no previó, pero que es muy interesante, la tecnología. Y también los filósofos contemporáneos están reflexionando grandemente sobre la tecnología. La tecnología viene, o los inventos, por decirlo de manera más simple, de algún modo, que es una creación humana, evidentemente, no fue dado por los dioses. La tecnología está rompiendo la maldición bíblica. Poníamos el ejemplo, ¿no es cierto?, del computador. Es decir, ya de algún modo la tecnología está quitándole el sentido de la penuria, ¿no?, del esfuerzo, de ese gran esfuerzo que significó durante miles de años poder romper la naturaleza, transformarla con mucho esfuerzo y construir un mundo habitable, ¿no es cierto?, y satisfacer necesidades. Pero la tecnología modifica esto, ¿no? Ya no, la penuria y el esfuerzo del hombre ya no es tan fuerte. Por tanto, la idea de trabajo que estaba asociada a la penuria, al esfuerzo, a la maldición bíblica, va perdiendo sentido. Sí, pues, se va desvaneciendo, ¿no? Se va desvaneciendo. Va perdiendo sentido, ya no es lo mismo. ¿Y qué es lo que queda? La actividad, ¿no? Lo que queda es la actividad. Es decir, tenemos que hacer cosas porque hay que hacer cosas. Ese sería el concepto moderno de trabajo. Tenemos que hacer cosas porque hay que hacer cosas. Esa es la nueva, digamos, tabla moral, valórica, ¿no? ¿Y qué cosa? Lo que sea, porque hay que hacer cosas. Y lo que tú ves es que muchas veces hacemos cosas sin sentido. Muchas de las hacer por hacer. Hacer por hacer, justamente. Hacer por hacer. Y ahí está, digamos, esa idea de trabajo que ya perdió el sentido que tenía inicialmente porque la tecnología ha modificado el mundo y entonces hoy día
Es Dale, hacer dale. por hacer. Entonces, Javier, si esa era la penuria, el trabajo, asociábamos el trabajo a ese castigo, a esa penuria, ¿dónde podríamos buscar? Porque una cosa es hacer por hacer, o que el trabajo se haya vuelto más liviano, o uno se haya ido adaptando a los nuevos tiempos, pero ¿cuál podría ser hoy día la penuria? Entonces, el castigo, si es que el trabajo ya no lo es tanto. Eso lo que estoy diciendo es que la tecnología vendría siendo nuestra arma de fuego, ¿no? Sí, en contra de esa penuria, ¿no? Contra la Sí. maldición bíblica, claro. El ser humano se rebela contra la maldición bíblica, contra su Dios, y lo enfrenta con un arma de fuego. Y hasta ahora lo está venciendo, ¿no? Porque la penuria está eliminándose. Hoy día el sentido es buscar y hacer cosas. Era impensable hace 300 años, 200 años, 100 años pensar, por ejemplo, en que las personas podían hacer algo que les gusta y vivir de eso. Sí. Hoy día es mucho más, está mucho más masificado, ¿no? La idea. Antes a los niños se les educaba, tú tienes que estudiar esto porque eso digamos, ya de algún modo está. Hoy día carreras como periodismo, sociología, pueden ser estudiadas, ¿no? Y con aunque gusto. no nos hagamos millonarios con esas carreras. Y con gusto. Y con gusto. ¿Sabes qué me acordé? A propósito de este castigo, la penuria, es como cuando uno reclamaba cuando era chico, ¿y cuál era la respuesta del otro? Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Claro, y tienes que ser útil en la vida porque te vas a casar y vas a mantener hijos, así que tienes que tener un trabajo que te permita hacer eso. Esa era la tabla moral, ¿no? Que estaba asociada a un trabajo que probablemente hay mucha gente que eligió profesiones que no quería, pero fueron forzados por las circunstancias, por los padres, por el ambiente, y eso ha sumado infelicidad. Sumó mucha infelicidad en muchos tiempos, muchos años. Gente que no era feliz haciendo lo que hacía, pero era un deber ético, moral, hacer lo que tenía que hacer para reproducirse como ser humano y a su entorno. Y hoy día la cosa es un tanto distinta, ¿no? Hoy día se tiene una visión más creativa del trabajo, es decir, el trabajo como también posibilidad de satisfacción. Es decir, vino Dios y nos dijo que el trabajo era una maldición, pero los seres humanos decimos, no, el trabajo también puede ser algo gratificante y puede ser algo creativo y nos puede ayudar enormemente como seres humanos, no solo entregándonos un dinero, sino que además haciéndonos más felices. El problema que tenemos hoy día es aún la actividad por la actividad. Y ese es un problema importante. Chumburhan, que ya lo hemos mencionado, lo llama a esto el exceso de positividad. Es decir, mucha gente haciendo muchas cosas sin sentido porque está la tabla moral de hacer por hacer, porque hay que hacer algo, por el temor al aburrimiento, por la ansiedad. Hoy día se consumen más fármacos que nunca, porque la gente se enferma y se cansa de tanto hacer cosas sin sentido. Y esa es la enfermedad del presente, la actividad por la actividad. Y eso se ve en muchas cosas, se ve en el ámbito doméstico, se ve en el trabajo, etcétera. El hacer por hacer. Damos por, entre comillas, cerrado en esta etapa a Nietzsche. Seguramente va a volver a visitarnos Nietzsche en algún momento de este bloque, pero en el par de minutos... Sí, en el par de minutos que nos queda, podemos hacer un adelanto respecto de lo que va a venir, en el próximo capítulo. Vamos a hablar de lo presocrático, en rigor, Heráclito. Voy a hacer una pequeña reseña, Javier, y tú sigues, ¿no? Para poder hacer un adelanto. ¿Quién era Heráclito? Fue un personaje del que no se sabe a nivel personal demasiado. Nació entre el año 544 a.C. y vivió hasta el 484. 40 años se vivía en ese tiempo, 30, 40 años, ese era el promedio. Perteneciente a una familia aristocrática, no se llevaba demasiado bien con los otros ciudadanos, según los testimonios que sus contemporáneos o fragmentos de su libro dicen. A pesar de eso, ha pasado la historia como un gran filósofo. Si pensamos en los contenidos fundamentales de su interpretación, de la naturaleza, es posible destacar su afirmación del cambio de la realidad. Para él, el cosmos no lo hizo ningún dios u hombre, siempre fue, es y será fuego eterno. Una pequeña adelanto que vamos a profundizar en la próxima semana. Eso del fuego es muy, muy interesante porque se adelanta a las teorías modernas del Big Bang. La teoría moderna del Big Bang supone un estallido inicial, ¿no? Un fuego que surge de algo y estalla, y eso conforma el universo. Ya lo había visto Heráclito en aquel tiempo.
el rayo lo es todo, dice en uno de sus parágrafos. Oye, escribía en parágrafos pequeños, una especie de... Él era llamado el oscuro, se le conoce como Heráclito el oscuro, porque escribía unas cosas que había eran medias raras, de pronto como poemas, palabras medias raras, cuesta mucho entenderlo. Es una mezcla de sabio y filósofo, ¿no? Pero es apasionante porque es muy vigente y además de lo que tú has mencionado está la idea del cambio, el devenir, que es muy, muy importante, que hoy día es una obviedad, ¿no? Pero en el tiempo fue algo muy, muy revolucionario. Así que es muy interesante, Heráclito, es estudiado aún hoy día en las universidades, es un gran pensador del que lamentablemente quedaron 100 y tantos parágrafos, muy poquitos. Tenía un libro que se quemó. Se quemó mucho del material de ese tiempo, ¿no? Sí, se quemó mucho. Mucho quedó en la Biblioteca de Alejandría. Recuerda que la Biblioteca de Alejandría en Oriente era una biblioteca donde se habían recuperado muchos de los textos antiguos, de los clásicos, y esa biblioteca se quemó. Hay una película muy interesante que muestra ese proceso, el incendio de la Biblioteca de Alejandría, y ahí se quemó mucho documento clásico, una pérdida, una gran pérdida para la humanidad. Un apéndice nomás respecto de este tema. Lo más probable es que Platón se haya dejado influenciar por las exageraciones, dice el texto, sofísticas del siglo V y por las de los seguidores de Heráclito, que afirmaban que no era posible bañarse una vez en el mismo río, pero sí que la posteridad ha determinado, dando lugar a una imagen. 2 veces, exactamente, a eso iba. Es imposible bañarse en las aguas de un mismo río 2 veces. 2 veces no se puede, porque el devenir, lo que hoy día eres, ya mañana no eres. Y lo otro que es importante también es los contrarios. Algo es y es otra cosa a la vez. Claro, eso, pero ahí habla de la esencia. Eso es muy interesante, es para profundizarlo la otra semana, ¿no? Porque él ve como un todo, que una cosa es parte de un todo. De un todo. Ahí, él ve la conformación de la naturaleza y ve las distintas especies que la rondan, incluidos nosotros, y pareciera que todo fuera tan distinto. Pero en su observación, él observa que todo está unido y que todo es uno. Que todo es uno. Eso es muy, muy, muy interesante. Pero ese uno está en una lucha, en un conflicto. Se habla también de que Heráclito es el filósofo del conflicto, del cambio. Porque él habla de una lucha, es decir, el fuego genera esta lucha, esta contradicción, pero también esta armonía entre contrarios, en lo seco, lo mojado, en la noche y el día, el sol y la luna, el hombre y la mujer, lo positivo y lo negativo, es decir, todo eso está permanentemente ahí en una lucha eterna, dice él, entre contrarios que están unidos. Es el filósofo del conflicto, del cambio. Llevamos la filosofía a la casa, a la cocina, ahí, al lado de la cocina, en el diván típico magallánico para filosofar con un mate al lado, tal vez. Pues, cuando quiera nos invite y vamos a conversar a su casa. Javier, un abrazo, nos vemos la otra semana. ¿De qué sirve la filosofía? Me encanta este bloque. Nos vemos, saludos. Chao, Javi, que estés muy bien. Pausa y ya, ahora sí conversamos con el diputado Bianchi en los próximos minutos.